Le damos la bienvenida y pues vamos a comenzar el estudio de esta semana, la parte que toca esta semana. Pero le vamos a agregar una pequeña cápsula al inicio. Al inicio le vamos a agregar una pequeña cápsula. En su libreta y apuntes, en su libreta, en sus hojas o lo que traigan para apuntar, apunten Levítico 24, verso del 5 al 6. Ahorita lo vamos a leer. ¿Y por qué lo vamos a mencionar? Y luego vamos a continuar con la porción semanal. Levítico 24, verso del 5 al 6. El título de este párrafo dice el pan de la proposición. El contexto es que en el templo se ponían 12 panes que se le llaman panes de la proposición, ¿verdad? 12 panes que se ponían en el templo delante del Señor. Eran panes que tenían que estar ahí en forma perpetua, ¿verdad? Y sobre esos 12 panes es lo que vamos a leer ahorita, en el capítulo 24, verso 5. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, o sea, 12 panes, ¿no? Cada torta será de 2 décimos de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Y este es uno de algunos versículos que hablan de los panes, de esos 12 panes que se presentaban siempre en el templo, ¿verdad? Y esos 12 panes, ¿a quién cree usted que representaban? A las 12 tribus, un pan por cada tribu, o sea, allí estaba representado todo el pueblo. Esos panes representaban al pueblo y estaban delante del Señor en forma constante como una ofrenda. Y en el día de Shabbat, en otros versos, usted luego puede estudiar y revisar, se nos dice que en el día de reposo, en el Shabbat, esos panes eran renovados. Sí, se cambiaban y se ponían otros nuevos, para que toda la semana hubieran panes frescos. Y que las autoridades, los sacerdotes, los revisaban en forma continua para que no tuvieran hongos, no tuvieran humedad, no se pudrieran, no les saliera algo feo, ¿verdad? Eso es porque tenían que estar siempre listos delante de Dios, ¿verdad? Como una ofrenda. Y se iban renovando en cada día de reposo. Pues esos panes somos nosotros delante del Señor, ¿verdad? En que Él quiere que cada día de reposo nos renovemos delante de Él. Que cada día de reposo nos refresquemos. Que cada día de reposo nos quitemos, si nos está saliendo hongo, pues que nos quiten el hongo, ¿verdad? Si estamos saliéndonos de algo ahí raro, limpiarnos, ¿verdad? En cada día de reposo. Siempre, en forma constante, para siempre estar presentados de Él como una ofrenda, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tener en cuenta en cada día de reposo, ¿verdad? De concentrarnos, estudiar, revisar, para estarnos renovando como esos panes, para empezar otra vez la semana
como unos panes frescos, ¿verdad? Porque recordemos que aún cuando el rey David tuvo necesidad, ¿de dónde echó mano? De esos panes para comer en una ocasión, ¿no lo recuerda? Aún cuando en el momento que fue necesario, esos panes estuvieron listos para él. Y de ahí echó mano para él comer y darle a otros. ¿Se acuerda? Que por eso cuando a Yahshua, Jesucristo, le dicen, oye, pero tú y tus discípulos no se lavan, ¿se acuerdan? Las manos y agarran espigas y esto y el otro. Y les dice, a ver, ¿no se acuerdan que David también echó mano un día de los panes? Y ese David era figura ¿de quién? De él mismo, ¿va? De Yahshua, de Jesucristo. Y con eso nos está dando un mensaje. Aún esas ofrendas son para mí, decía Yahshua, ¿no? Jesucristo era el mensaje que estaba dando. Esas ofrendas, yo puedo echar mano de ellas si necesito, ¿verdad? Entonces, ahí hay un aprendizaje, ¿verdad? Cada Shabbat nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos también para empezar la semana como nuevos panes. Y de esa forma vamos también a estar listos el día que el Señor quiere echar mano de nuestras vidas para algo, ¿verdad? Compartirle a otro, hablarles a otros de Él, ser sus testigos, ¿verdad? De alguna manera, Él puede echar mano de nuestras vidas si estamos listos, ¿verdad? Si estamos en condiciones adecuadas. Y para eso hay que aprovechar este día, ¿verdad? Siempre. Bueno, esa era la pequeña introducción. Muy bien. Y haciendo uso de eso, pues vamos a empezar la enseñanza semanal, la de esta semana, que es la porción número 16, que se traduce el título con la frase cuando envió. Está basada en Éxodo del capítulo 13, verso 17, al capítulo 17, verso 16. Está basada en el libro de Jueces, capítulo 4 al capítulo 5, verso 31. Y está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 15 del 1 al 8 y capítulo 16 del 1 al 21. En eso están basadas la enseñanza de la semana. Yéndonos al libro de Éxodo, capítulo 13, nos vamos a ir al verso 17. Y tiene como título, en algunas Biblias puede variar, ¿verdad? En la Biblia que yo tengo dice, la columna de nube y de fuego. Y dice así, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, el Señor no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo el Señor, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo el Señor que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y vemos que aquí inicia, por así decir, esa jornada que tenía como meta llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Recordemos que esa jornada inició en una cena, ¿se acuerda? En la cena de Pascua. Ahí inicia, degustando del Cordero, ¿verdad? Del Cordero de Salvación, que es nada menos que Yahshua, ¿verdad? Jesucristo, Yahshua. Ahí inicia el viaje. Pero su fin no está ahí, su fin está llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Es toda una jornada de vida. Es una jornada de vida que en este caso llevó más de 40 años esa jornada. Empezó un día en la cena, pero tenía que llegar hasta el cruce del Jordán. Esa era la meta. Y esa jornada de toda una vida aquí está empezando, porque es cuando sale Israel de Egipto y empieza su caminar, su camino de salvación, por así decir, ¿verdad?
porque en el pacto de Yeshua empiezan a caminar hasta llegar, porque esa era la meta, ¿no? Llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Y ahí empiezan ese camino en el cual va a haber aprendizaje, va a haber disciplina, va a haber momentos felices, va a haber momentos ¿qué? Tristes también, durante todo ese trayecto de más de 40 años, un trayecto de vida. Este pueblo, cuando sale de Egipto, le voy a hacer una pregunta, ¿conocía a Dios? ¿De conocerlo? No, en realidad. En el trayecto lo iban a conocer. En el trayecto que apenas empezó esa noche de Pascua. En ese trayecto lo iban a conocer. En ese trayecto iban a conocer a ese Elohim, a ese Dios, y también, como ya lo pudo revelar Pablo, iban a conocer a su Hijo. Porque ahí se toparon con la peña, ¿se acuerda? Que los acompañó todo ese trayecto. Porque era un pueblo que salía de un lugar, pero no conocía a Dios y no conocía a su Hijo. Y en ese camino lo iban a empezar a conocer. Fíjese, un camino de toda una vida. Y entonces, cuando comienzan ese trayecto, el Señor, que conoce bien sus corazones y sus mentes, mejor los desvía, ¿verdad? Y no los hace pasar cerca de los filisteos. ¿Por qué? Porque Él conoce su corazón, sus mentes. Dice, pues este pueblo en realidad me conoce poco, ¿para qué los pongo en esta situación? Mejor los desvío, ¿verdad? Y que se vayan cerca del Mar Rojo. También recordemos que, o como vamos a ver ahorita, al final todo era con un plan que el Señor tenía. Un plan que no conocía Israel y mucho menos Faraón, ¿sí? El único que sabía el plan, ¿quién era? Dios, ¿verdad? El Padre, era el único que conocía el plan. Ahorita lo vamos a ver. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Eso lo vimos también en una parasha pasada, ¿no? Esa promesa, ese pacto. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Pero fijémonos bien aquí, a fin de que anduviesen, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Que anduviesen ¿qué? De día y de noche. O sea que era un viaje bien movido, bien dinámico, porque de día los guiaba una columna en una nube para que se movieran de día, y de noche los guiaba una columna de fuego para que también la vieran y también se movieran, ahí dice, a fin de que se movieran de día y de noche. Entonces este viaje de conocer a Dios es un viaje bien dinámico. Es un viaje totalmente nuevo, diferente. Es un viaje que nos va a pedir atención de día y también atención ¿qué? De noche. Nos va a pedir movernos de día y movernos de noche. Y dice aquí, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fíjense, empezando el viaje, luego los lleva a que vean el desierto, dice la Escritura. Imagínense también esa impresión, ¿no? El primer paisaje que veo en un viaje que voy a hacer es el ¿qué? Desierto. Pues ya con eso me doy una idea de qué tipo de viaje va a ser, ¿no? Que no va a ser un viaje cómodo, no va a ser un viaje relajado. El Señor quiere que me mueva de día y de noche,
pues ya con eso me está dando un super mensaje, ¿sí me explico? Pero aquí la gran promesa es que dice, nunca se apartó de ellos. Va a ser un viaje extenso, a veces cansado, a veces no entendible, pero la promesa es que Dios va a estar ahí con ellos en ese viaje. Ese era tanto el panorama como la promesa, el mensaje que les estaba dando, ¿sí? Porque era un Dios que ellos apenas iban a empezar a conocer y les iba a llevar bastante tiempo conocerlo. Dice, capítulo 14, y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi y S. Entre, es que aquí no veo muy, está un poquito oscuro, entre Migol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los hijos, los egipcios, que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Vemos que en esa primera parte del viaje, en los primeros pasos que estaban dando apenas, fuera de su vida anterior, fuera del mundo que ellos conocían, cuando empiezan, el Señor tiene un plan que aquí hay que observar, ni Faraón ni Israel conocían, porque el Señor los desvía, los hace acampar cerca del Mar Rojo, y de un lado les queda el mar y del otro lado les queda ¿qué? El desierto, ¿verdad? Y entonces Faraón, en la visión que él tiene, que no es la visión de Dios, es la visión de él, ¿verdad? Él lo ve eso como una victoria para él. Los tengo acorralados, ¿verdad? Cayeron ahí en un hoyo, en un bache, no tienen escapatoria, los puedo atacar, ¿verdad? Los puedo atacar, atraparlos, vencerlos, matarlos, lo que sea. Este es mi momento, porque mírenlos, ahí en su torpeza se dieron vuelta donde no era y están encerrados, ¿verdad? Y ahora de allí me voy a aprovechar, dice Faraón, los voy a vencerlos. Eso es lo que Faraón pensaba, esa es la visión de Faraón. Y dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y con todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pil-Jarirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, ahí viene la otra visión, la otra perspectiva. Los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos, lo que hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces vemos que el mismo suceso, Faraón lo veía de una manera, pero Israel lo veía también de otra, pero los dos estaban ¿qué? Equivocados, errados. Tanto Faraón, que lo veía para sus propósitos y su visión, pero también Israel no estaba exento del error, porque ellos también veían el mismo hecho, pero como una derrota. Nos sacó para acá para que nos maten. Mejor nos hubieras dejado allá, Moisés, ¿para qué nos sacas? Es tu culpa, ¿verdad? Y los dos estaban errados, porque ninguno de los dos tenía la visión de ¿quién? De Dios, del Padre. Los dos estaban errados, unos por sus motivos y otros por sus motivos, ¿verdad? Los dos estaban errados en el mismo suceso. Pero había dicho el Señor que ese evento iba para Él ser ¿qué? Glorificado, para Él ser honrado con ese hecho, con ese propósito, cosa que ni los egipcios ni Israel entendía, ¿verdad? En ese momento, ninguno de los dos lo entendía. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, escuchemos aquí, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿para qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Vemos aquí que la relación con Dios en este viaje, el Señor empieza a explicarles cómo va a ser el asunto. Es un viaje en el que vamos juntos, pero ustedes tienen que hacer su ¿qué? Su parte, y yo voy a hacer la mía. Les dice, hey, ¿por qué claman a mí? A ver, tú, Moisés, haz tu parte. En primer lugar, levanta la mano, ve allí, señálalo y divide el mar. Y que Israel, ¿qué? Camine. Así va a ser este viaje, Moisés. Este viaje no es un viaje que antes conocías, es un viaje diferente, donde tienes que caminar para irme conociendo de mi mano. No en locuras, ¿sí me explico? Sino en la voluntad de Dios para irlo conociendo. Y en ese proceso me van a conocer. Y es lo que le está diciendo. A ver, tú, Moisés, haz tu parte. Que Israel haga su parte y yo voy a hacer mi parte. Y dice, entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, o sea, la parte que me toca a mí, dice Dios. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel del Señor que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, ¿verdad? Les empezó a cubrir la retaguardia, pero ellos tenían que estarse, ¿qué? Moviendo. O sea, yo les voy a cubrir la retaguardia, pero porque ustedes van, ¿qué? Caminando. ¿Sí me explico? Les cubro la retaguardia porque se están moviendo, porque van caminando a lo que les dije. Y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Señor que el mar, ahí es donde el Señor hace su parte. Hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Veamos aquí que en el plan del Señor, Israel se convirtió en un cebo. Ahí ni siquiera se habían percatado de que el Señor, para atrapar a los egipcios y castigarlos, usó a Israel como una trampa. ¿Verdad? Que los fueran siguiendo los egipcios y vieron que Israel entró al mar, pues nosotros también entramos, ¿verdad? Si ellos pueden, pues nosotros también. Y los siguieron, pero no se imaginaban que estaban siguiendo el plan de Dios, que todo era parte de su plan. Ni unos ni otros lo sabían, ni unos ni otros lo entendían. Y dice, aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Ahí el Señor ya estaba cerrando la trampa, ¿verdad? Y todavía dice la Escritura que cuando el Señor vio a los egipcios, para que no pudieran huir, les trastornó las llantas de los carros, ¿verdad? Se las dañó, y por eso dice que cuando vieron quisieron correr, pero estaban acorralados. Ya no iban a alcanzar a escapar. Ya no iban a alcanzar a escapar del juicio de Dios. Y vemos ahí una gran lección, porque a veces el juicio de Dios es tan que solo Él sabe su plan, que ya sus enemigos se enteran demasiado tarde. No alcanzan a ver. Ya es demasiado tarde cuando quieren escapar. Y a veces así hace Dios también. Más vale no ser enemigos de Dios, porque habrá quienes crean que van a poderle calcular, ¿no? Ahí con Dios y calcular y medirle, pero no es así. No es así. En el momento que Él quiera hacer algo conforme a su plan, aún el castigo, no hay escapatoria. Esa es una gran lección, ¿verdad? Una gran lección. No hay escapatoria aún de su juicio. Entonces, vemos que el Señor trastornó sus carros, les quitó las ruedas, no pudieron escapar y quedaron atrapados. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos, que habían caído en esa trampa, en el mar, no quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y por muro a la izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Entonces vemos que ese episodio que Faraón pensaba que iba a terminar de una manera, que el mismo Israel pensaba que iba a terminar de otra manera, terminó de una forma que ninguno de los dos había imaginado. Y en eso fue glorificado el Señor. Sobrepasó a los dos, sobrepasó las expectativas de los dos. Pero vemos que aún esto, por rebote, tiene un fruto más de 40 años después. Vámonos al libro de Josué, capítulo 2, verso 9. En ese momento
que sucedió el éxodo, ni a Faraón ni a Israel se le ocurría la grandeza de los planes de Dios. Y ahorita vamos a ver algo de eso. Josué 2, verso 9 al 11. El contexto de esto, esta parte, es cuando Israel ya va a cruzar a la tierra prometida, cuando ya pasó esa jornada que empezó aquella vez con la cena de Pascua, ¿verdad? Cuando empezó aquella cena, ahorita ya iban a cruzar a esa tierra prometida, más de 40 años después, poquito más de 40 años después. Cuando iban a cruzar a Canaán, recordemos que una frontera natural que tenía Canaán como defensa era ¿qué? El río Jordán. El río Jordán para los cananitas era un modo de defensa, era una frontera, un cerco natural que ellos tenían para evitar ser invadidos. Y vemos aquí en el verso 9, dice, está hablando Rahab con los espías que había mandado Josué. Y dice esta mujer, verso 9, sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos escuchado que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo. El evento que había pasado 40 años antes, ahora también daba fruto aquí. Cosa que ni Israel ni Faraón podían percibir. Y dice, hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho, bueno, esto ya era a los reyes con que pelearon, ¿no? A los reyes que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor, vuestro Elohim, es Elohim arriba en los cielos y ¿qué? Debajo en la tierra y abajo. Ese evento había servido de testimonio, porque todas las naciones de la tierra ahí cercana habían sabido que el Señor abrió el mar para sacar a Israel y que ahí había destruido a Egipto. Y 40 años después, ese evento era lo que a ellos, a unos los había movido a temerle a Dios e inclusive intentar pelear con él. Pero a esta mujer ese evento la movió ¿a qué? A arrepentimiento. Esta mujer, al recordar todo eso, al ver a ese Israel, sabiendo que si Dios les abrió el Mar Rojo en el pasado, ¿qué le iba a hacer al Jordán ahora? Igual también lo iba a abrir. Y entonces no iba a haber forma de oponerse al plan de Dios. Y entonces esta mujer sabiamente prefiere ¿qué? Arrepentirse y rendirse y no pelear, más bien someterse, más bien pactar con Dios, más bien aliarse con Él. Entonces vemos cómo ese hecho del Éxodo 40 años después da fruto en el rescate aún de esta familia, de Rahab y toda su casa, dice la Escritura. ¿Sí? Algo que en su momento no éramos capaces de ver, porque así trabaja Dios. Él a veces hace algo que vamos a percibir en el ahora, pero a veces lo que hace ahora no se va a ver el fruto sino hasta mucho después, aún en la vida de otros. A veces pensamos y deseamos que todo lo que haga Dios, el fruto lo coseche yo. ¿Sí me explico? Que lo que yo siembre, bueno, pero que yo lo coseche también. A veces no es así. A veces no. A veces toca sembrar, a veces sí toca recoger de lo sembrado, pero a veces lo van a recoger otros. Esa es una realidad. Porque el que es dueño de la semilla, ¿quién es? Él.
Él al final, como dice la Escritura, todos somos sus labradores. ¿Se acuerda? Que a unos llamaba cuando el día era temprano, a otros los llamó más tarde y a otros ya faltando como una hora para terminar. Pero el dueño de la parcela es Él. Y todos trabajan. Unos van a recibir, otros no tanto, otros tal vez menos, pero Él sabe cuándo va a cosechar eso. Al final le pertenece. Entonces vemos que esto sucedió más de 40 años después. En el capítulo 15 del libro de Éxodo, se trata de que Israel alaba al Señor, hacen un canto de alabanza por esta obra, ¿verdad? Esta obra portentosa que había hecho, las mujeres cantan, tocan el pandero y hacen una canción. Eso es el capítulo 15, hasta el verso 23. Me voy a ir al verso 22. Dice, el agua amarga de Mará. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Siur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Fíjense, apenas había iniciado el viaje y una prueba tras otra, una dificultad tras otra. Y todavía caminando en un desierto. Esa era la jornada, esa es la jornada. Nuestras vidas es muchas veces un desierto, pero es necesario. Es necesario que sea así a veces. Entonces, ellos ya llevaban 3 días por el desierto y sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran ¿qué? Amargas. Y por eso le pusieron el nombre de Mará. Imagínense la situación. 3 días caminar con sed, buscando agua y no encontrarla. Y cuando por fin la encuentran, amarga. Pues como que es difícil, ¿no? Imagínense. Para nosotros es muy cómodo ahorita. Si tenemos sed, pues vamos y agarramos agua. Pero en ese momento, 3 días y con la esperanza y la esperanza al otro día, y la esperanza al otro día, y la esperanza al otro día. Y cuando por fin encuentras el agua, no te la puedes tomar. Ahora sí que hasta como para arrancarse los pocos pelos, ¿no? Imagínense, pues sí, ya que encontraron el agua, pues pero no me la puedo tomar. A veces así sucede, ¿eh? A veces así sucede. Se va en esperanza, pero llega una situación que puede ser amarga, que puede ser dolorosa, que puede ser triste. No era lo que esperabas. Te movías esperando algo diferente y te puedes topar con algo así. Pero vemos que aún esto tiene una enseñanza en las manos de Dios. Y dice, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Vemos ahí que el Señor ahí hace una obra, ¿verdad? Ellos habían encontrado unas aguas que eran amargas, pero también conocieron ahí a Dios, que es capaz de volver algo amargo en algo que, en algo dulce. Que aún esas aguas amargas que se pueden encontrar en el camino y que no eran deseables, nadie deseaba hallarse después de 3 días aguas amargas, aún en eso ellos conocieron a un Dios que no conocían, un Dios capaz de volver de eso amargo, sacarle y volverlo dulce. Fíjense, algo que ellos no habían visto. Y luego dice que esa obra Dios la hizo a través de un árbol que fue talado y fue echado en esa amargura. Y a raíz de eso, por fruto de ese árbol se le echado en esa amargura, ellos degustaron algo dulce. Y vemos ahí reflejos de Yeshua, de Jesucristo.
el cual siendo un árbol, como dice la Torá, que daba fruto en todos sus tiempos, el árbol perfecto, arraigado en Dios, tuvo que ser ¿qué? Talado con todo su esplendor, con todo su vigor, en la flor de su juventud. Tuvo que ser talado y echado en esas aguas amargas para que nosotros, esas aguas amargas, se nos volvieran dulces. Para que todas las experiencias dolorosas y nuestras amarguras, sepamos que Dios a través de su Hijo aún puede ponerlas dulces para nosotros. No es fácil, ellos no deseaban encontrarse con aguas amargas. Al contrario, les urgía encontrar agua refrescante. Pero en eso conocieron a Dios. Y en eso se deja ver también la sombra de su Hijo. ¿Sí? El cual da su vida para que nosotros degustemos algo mejor. Y dice, y allí les dio estatutos, ordenanzas y los probó. Porque junto con la enseñanza también viene la dirección. Vemos ahí a un Dios que como a niños, o sea, te pongo el examen, te pongo la prueba, te ayudo a superarla, pero tienes que hacer tarea. Pero tienes que corregir ciertas cosas. Tienes que aprender lo que sí quiero y lo que no quiero. Porque te estoy probando. Vemos que ahí hace eso Dios. Y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 ¿qué? Fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a esas aguas. Después de la prueba, les dio un remanso, ¿verdad? Un oasis. Tenías que probar esas aguas, ver que eran amargas, ver la obra de Dios ahí, aprender que Dios es capaz de convertir lo amargo en dulce. Y ya después de aprendida la lección, los lleva a un oasis, donde hay agua y 70 palmeras. Agua y comida, porque por las palmeras tienen higos, ¿okay? Dátiles, etcétera, sombra, ¿no? O sea, fíjense, los llevó a un oasis, pero tenían primero que caminar 3 días sin agua en el desierto, pasar por ese momento de hallar aguas amargas, pero ver a Dios ahí. Entonces, después de eso, dice el capítulo 16, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, otro desierto, al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo tenía que habían emprendido el viaje? 2 meses apenas, era el segundo mes. Y ya todo lo que estaban viviendo, nada más era la introducción del viaje. Fíjense, caminar con Dios así es. A veces, generalmente no va a ser un viaje sencillo. Pero pues es el camino que hay que transitar. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Pero fíjense la declaración, mejor nos hubieran matado allá, mientras estábamos, ¿qué? Abrazados a las ollas de carne. Oye, o sea, qué mente, ¿no? Así somos, así somos. Así somos. Porque ellos no dicen, nos hubieran matado mientras sufríamos haciendo los ladrillos. No, sino que nos hubieran matado mientras estábamos abrazados a las ollas de carne y mientras estábamos allá acostados, saciados.
con la panza llena, ahí nos hubiera matado el Señor sin sufrir. No, pues qué sencillo, ¿no? Qué fácil. Hasta en la muerte la querían, la querían cómoda, ¿no? Y la querían fácil. Fíjense, así somos también a veces, así somos, ¿verdad? Fíjense qué comparación ellos hacían. Y dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Moisés y Aarón les estaban diciendo, nosotros no somos nadie. Y ustedes al murmurar contra nosotros, no, en realidad nosotros no somos nadie. En realidad están murmurando ¿contra quién? Contra Dios. Ni siquiera es contra nosotros. Nosotros aquí nomás somos unos chalanes que estamos aquí. En realidad lo que están haciendo ni siquiera se dan cuenta que están murmurando contra Dios. Es lo que les está queriendo hacer entender eso. Y dice, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y dijo Moisés y Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha escuchado vuestras murmuraciones. Más bien les está diciendo, más bien acérquense a Dios, más bien acérquense a Él, porque los está escuchando y ni cuenta se han dado. Mejor en vez de hacer eso, acérquense a Él, es lo que les está diciendo. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo, yo he escuchado sus murmuraciones. Háblales diciendo, al caer la tarde comerán carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabrán que yo soy el Señor, su Elohim. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Fíjense, ni ellos conocían ese pan, porque a veces lo que Dios nos da para sustentarnos es algo que no era lo que esperábamos, que no era lo que hubiéramos deseado, que no era algo que conocíamos antes, pero es lo que nos está dando Dios. Y en eso hay que tener contentamiento, y en eso hay que tener aprendizaje. Ese pan no lo conocían ellos, pero era el pan que Dios estaba enviando ¿de dónde? Del cielo. No era el pan que ellos conocían de Egipto, eso que sustentaba su carne antes, eso que los saciaba antes y que añoran a veces y que les gustaría volver a tener. Pero lo que ofrece Dios es diferente. Ay, pero yo no lo conozco, no estoy acostumbrado. Pues sí, ellos no estaban acostumbrados a ese pan, pero era lo que Dios les estaba dando. Y era con lo que iban a tener que caminar, ¿cuánto? 40 años con ese pan. Ese pan es el que te va a sustentar
40 años. No lo conoces, es diferente. A veces no te va a gustar. A veces vas a decir, ay, qué menudo, no me llena. Ay, no siento que me quedé saciado. A veces así va a ser, pero es con lo que Dios te va a sustentar. Porque ya no se trata de satisfacer tu carne como cuando estabas abrazado de las ollas ahí. No se trata ya de eso. Ahora se trata de que conozcas a Dios y aún tomes de su mano lo que Él te envía. Ese pan que a veces no te va a gustar del todo, pero es lo que te vas a tener que comer. Ahí les está, ¿verdad? Algo nuevo, sí, que no conocían, pero es lo que Dios les estaba enviando. Esto es lo que el Señor os ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Dios nos quiere dar sustento, pero el que Él quiere, con el propósito que Él quiere, aún para todas nuestras familias, aún para todas nuestras casas. A veces va a ser un sustento, como digo, no rico como quisiéramos, con los sabores que quisiéramos, pero es lo enviado por Dios. Es como en la mañana comentábamos, es como las personas que batallan, que casi no han comido frutas como postre, sino puro postre de harina. Cuando quitas eso y ahora tu postre es una naranja, como que, uy, pero extraño lo dulce, hasta que tu paladar, ¿qué? Se acostumbra, se educa, se alinea. Primero la probabas, ay, qué mala sabe. Pero no es que la naranja esté mala, es que tu paladar no está educado, no está acostumbrado, no está entrenado, no está alineado. Y vas a tener que trabajar en alinearlo hasta que te guste. Hasta que te comas la naranja y te sepa bien rica, ¿verdad? Y con gusto te la comas. Así va a pasar. Así pasa a veces con el Señor. O casi siempre, ¿no? Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Y ya vemos que hubo gente que quiso tomar ventaja, ¿verdad? Y recoger el doble, aún en el día de reposo, y se les echó a perder, ¿verdad? Porque la instrucción no era esa. El viernes les iba a dar doble para que no tuvieran que ir a recoger el en Shabbat, ¿verdad? Y vemos eso, que se les echó a perder esa parte de maná. Bueno, muy bien. Ahora vamos a irnos, me voy a ir al verso 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer del maná y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como el Señor lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Vemos que guardaron eso como testimonio, ¿no? Para que las futuras generaciones supieran y entendieran que en ese desierto los acompañó ¿quién? El Señor. Que en ese desierto los sustentó. Que en ese desierto hizo bajar pan del cielo. Que en ese desierto no les faltó el sustento. Y quedara eso como testimonio. Y también nos queda a nosotros como
testimonio, como herencia, el saber eso. Que aún en los desiertos tengan aguas amargas, haya calor, en eso está metido Dios también. Ese camino también lo está caminando Él con nosotros. Y da testimonio de eso. Y dice, capítulo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado? Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también a tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y la golpearás, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. ¿Esa peña quién era? El rabino ya nos los dijo, el rabino, el apóstol Pablo. Esa peña de Horeb era ¿quién? Yahshua, Cristo. Porque en el viaje iban a conocer al Padre y también iban a conocer a su Hijo. Fíjense todo el aprendizaje que iban a tener en ese viaje de vida. Conocer a Dios y conocer a Yahshua. Conocer a Dios y conocer a Cristo. En esa jornada que muchas cosas iban a pasar, que muchas cosas buenas y amargas iban a suceder, pero en esa jornada vas a conocer a Cristo. Era lo que, por eso el Señor le dice a Moisés, ve tú y los que ancianos, para que lo conozcan, para que empiecen a conocer a Cristo, para que empiecen a conocer un poco de Él. Ustedes son volubles, un día están contentos, un día están felices, un día me bendicen, otros días murmuran contra mí, pero los voy a llevar a algo que no es como ustedes, que siempre está estable, que siempre está fuerte, que no se menea como ustedes con el viento, a una peña. Y para que ustedes beban, esa peña va a tener que ser ¿qué? Golpeada, herida. Y ahí van a aprender una lección. Ustedes son variables, ustedes un día me aman y otro no. Un día me cantan cantos de alabanza y otro día murmuran contra mí. Pero esa peña no es así, es firme, no cambia, es estable. Y para que ustedes beban y apaguen su sed y vivan, esa peña va a tener que ser golpeada. Y de allí brotará aguas de vida para ustedes. Fíjense, en ese viaje el propósito también era conocer a Yahshua. Es lo que Pablo entendió y nos explica después. Y esa peña que los acompañó era Cristo. Fíjense. Toda esa jornada, qué propósito tenía, qué increíble viaje estaban teniendo. ¿Sí? Eso nos recuerda que cuando Yahshua es crucificado y es muerto, se le clava una lanza en su costado. ¿Se acuerdan? ¿Y qué sale de la lanza, de ahí, de ese hoyo? Primero sale ¿qué?
sangre y luego sale agua, porque de él manaron las dos cosas que necesitábamos. Sangre que pagara el sacrificio, la deuda, que de él saliera esa sangre para pagar, y de él también sale el agua que da vida. Las dos cosas, el espíritu de vida, el agua que puede apagar la sed, el agua que puede convertir las cosas amargas en dulces, el agua que puede saciarnos aunque llevamos 3 días en el desierto sin beber. De él puede salir esa agua. Por eso de él salía sangre y agua, porque él era capaz de satisfacer todo. Y aquí ellos lo estaban viendo, ¿verdad? Era la lección que aquí, y no les quedó muy claro a muchos, tristemente. Pero nosotros aprendamos la lección. En este viaje que vamos, que a lo mejor duran 10 años más, 8 años más, 40 años más, es nuestra jornada, ¿sí? Es nuestro viaje. Y en ese viaje tenemos que aprender cómo es el Padre. Tenemos que aprender quién es Cristo, quién es Yeshua, cómo es Él. Tenemos que aprender que necesitamos de Él y beber de esa agua de vida. Y que esa agua en el desierto es la que nos va a satisfacer. Era lo que el Padre les quería enseñar en ese momento. ¿Sí? Después viene la guerra contra Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le mandó, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y sostenían sus manos con firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Yahweh Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vemos tremendo error que hizo Amalek: enfrentarse con Dios. Porque dice que esa es la razón, que porque Amalek quiso pelear contra Dios, quiso pelear contra su trono, quiso oponerse a él, y lo desafió, y ese desafío le va a costar todas sus generaciones. Ese desafío, qué terrible es para los enemigos del Señor, que atreverse a pelear contra él. Ahí hay una lección, porque él tomó ese reto y dijo: ok, entonces acabaré con todos ellos, porque me retaron, porque se atrevieron a luchar contra mí, a oponérseme. Qué terrible es eso. Dios no libre de oponernos a sus planes. Y vemos también una lección de perseverancia, porque ya no fue como en el cruce del Jordán. Ahora tenían que ¿qué? Pelear diferente. Ahora le dijo Moisés a Josué: toma hombres y órale, éntrale ahí a los catorrazos. Y mientras tú le entras ahí, yo aquí, levántame los brazos, porque va para largo, hasta que se puso el sol.
y unos perseveraron peleando en la guerra, Josué, y Moisés estaba perseverando en la oración con los brazos arriba, y los otros perseverando, ¿qué? Cargándole los brazos. O sea, todos tenían una parte, ¿verdad? Todos estaban haciendo su parte, y era perseverando hasta que se pusiera el sol. Hasta que ya terminamos. Hasta ese momento tenían que perseverar. Muy bien. Perfecto. Pues hemos terminado. Bueno, vámonos, perdón, al libro de Apocalipsis. Ahí, terminado, todavía no, esperen. Al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Porque dice así, capítulo 15, verso 1. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumía la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían, escuchen bien, alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas del Señor, y cantan el cántico de Moisés, su siervo, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira del Señor, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podría entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vemos aquí un panorama del futuro, donde el Señor, así como a Egipto lo castigó y lo destruyó, en el futuro Él también va a castigar a este mundo con su mano poderosa igual. Pero a veces sí actúa Dios de formas diferentes, porque al final el glorificado es Él. Vemos que en el pasado, cuando Él peleó con Israel en el Mar Rojo, destruyó a Faraón, sí, e Israel pasó ileso. Pero aquí vemos que sus vencedores aquí no están ilesos. Aquí tuvieron que pagar un precio. ¿Sí? Aquí. El Señor vence de las dos formas. Al final es victoria. Pero a veces Israel va a salir ileso y a veces en la tierra no va a salir ileso. Pero es victoria de todos modos. ¿Sí? Porque aquí dice que ellos han vencido, pero si usted lee capítulos antes, han vencido dando su vida. A veces Dios va a vencer y vas a poder pasar por el Mar Rojo ileso, pero a veces no. Y de todos modos es victoria. Aquí lo dice, porque ellos han vencido y ahora están con Él, ahí alabándole, y son vencedores. Murieron, sí, pero son vencedores. De todos modos son vencedores, porque el Dios de ellos ha vencido. A veces libraremos muchas cosas aquí. A veces pasaremos ilesos, a veces no. A veces sí va a haber un precio que pagar. Y de todos modos es ganar. De todos modos es haber vencido. La misma escritura en Apocalipsis dice
que esa es la paciencia de los santos, que los santos tienen que entender, así lo dice, lo puede buscar luego, que algunos irán en cautividad, porque el que lleva en cautividad también puede ir en cautividad, y a veces el que mata a espada también será muerto a espada, y por eso dice, el que tiene entendimiento entienda, y he aquí la paciencia de los santos, porque a veces va a ser así. Y ahí se va a manifestar la paciencia de los santos. Cuando a veces a uno les toque así y a otros les toque diferente. A veces unos saldrán ilesos y a veces otros irán en cautividad. Y a veces otros serán muertos a espada. Pero de todos modos es victoria. Sea de una forma o sea de otra. ¿Sí me explico? Al final es triunfo. He aquí la paciencia de los santos. Es lo que dice ahí. Entonces, este viaje que empezamos en las parashá, tomémoslo como lección. Va arrancando el viaje de Israel a través del desierto y vemos que el viaje va a estar lleno de aprendizaje. Tomémoslo eso para nuestras vidas. En su casa empiece a meditar en todo esto, en este viaje. Metámonos en ese viaje con Israel. Dios, me vas a ver, estas parashá, todo el éxodo va a durar, yo creo que unos 2 meses, es un decir. En esos 2 meses hagamos reflexión, revisión. Señor, yo también quiero caminar contigo el viaje de mi vida. Ayúdame a aprender también las lecciones, así como a ellos. Ayúdame en el camino a conocerte a ti y conocer a tu Hijo. Ayúdame a satisfacer mi sed, no como yo quisiera, con el agua de tu Hijo. Ayúdame a aprender que la comida que tú me das no es la que yo quisiera, pero ayúdame a educarme en eso, a aprender que lo que tú me das, esa es la comida que necesito. Ese es el agua que debo tomar. Ayúdame a ser transformado en el viaje, porque por eso era un viaje largo, porque lo corruptible no puede heredar ¿qué? Lo incorruptible, ¿no dice así Pablo? Que por eso era el viaje, porque lo corruptible no hereda lo incorruptible, tiene que mudarse en el camino, ser mudado, ser transformado. Por eso era necesario el viaje. ¿Sí? Aprendamos eso ahorita que vamos empezando el viaje del Éxodo, ir tomando lecciones de ahí. Pues vamos a hacer una oración para